ustedes su agenda, Hugo, como la de Mike y la de mis invitados aquí en el Centro de Noticias Televicentro en Tegucigalpa, y por eso les doy las gracias, porque a pesar de la agenda y de la jornada que tienen, han aceptado estar en el programa. Buenos días, don Hugo Acero. Buenos días, Mike, igualmente para los demás asistentes a la mesa, y gracias por la invitación. ¿Por qué nos interesa este tema a nosotros? ¿Por qué nos interesa este tema a nosotros? Porque desde hace días, y sobre todo en las últimas 72 horas, se viene transmitiendo información que Honduras figura en acuerdo de Maduro y la FARC para tráfico de drogas, según un reportaje de Infobae. La participación de Honduras figura en un informe de la justicia estadounidense donde se aborda cómo el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, habría liderado el Cártel de los Soles, una organización delictiva que habría operado desde 2000 en asociación con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El informe es tomado por el sitio de noticias Infobae en un artículo titulado «Estados Unidos publicó documentos sobre acuerdo de Nicolás Maduro y la guerrilla de la FARC para traficar drogas hacia Norteamérica», publicado luego que el Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó a $25 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro. Infobae remite a las investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, enfatizando que Maduro habría liderado el Cártel de los Soles, una organización delictiva que habría operado durante más de 2 décadas en asociación con la FARC, que llegó a posicionar. Al parecer, dicha alianza habría facilitado el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos a cambio de armamento militar. De hecho, tal como reposa en el siguiente documento, el fiscal federal Geoffrey Berman había señalado en 2020 que esta relación constituyó una asociación de narcoterrorismo que buscaba inundar el mercado estadounidense con drogas mientras enriquecía a sus miembros. El informe se adentra sobre las rutas marítimas y aéreas usadas en esta alianza para transportar la droga donde el Caribe y Centroamérica eran claves. El Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que en 2010 se registraron al menos 75 vuelos no autorizados que utilizaron la llamada ruta de la cocaína entre Venezuela y Honduras. El reportaje señala que el informe judicial enfatiza en que Nicolás Maduro, junto con otros altos funcionarios venezolanos como Diosdado Cabello, Hugo Armando Carvajal y Cliver Antonio Alcalá, habrían participado en una conspiración para coordinar el transporte y distribución de cocaína. Del lado de la FARC, mencionan a líderes como Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Ceusis Pausis Hernández, alias Jesús Santrich, y al parecer la estructura criminal colombiana habría trasladado parte de sus operaciones a Venezuela bajo la protección del Cártel de los Soles, lo que les permitió cultivar y procesar cocaína en regiones como el suroeste del territorio nacional, así como en la serranía del Perijá, indica el medio. Pues, esta es la pregunta que nosotros formulamos inicial, y ya voy con don Hugo Acero y don Mike Vigil. Así rápidamente, don Federico Canales. Sí, ¿Cree usted en el Cártel de los Soles? ¿Es cierto esta organización criminal? Sí, o sea, las evidencias en el transcurso de las últimas 2 décadas afirman que las operaciones han sido puntuales de esta organización. Sí. ¿Y usted, abogada Nilia Ramos, exfiscal especial contra el crimen organizado? Buenos días, muchas gracias por su invitación. Yo sí creo y en 100% de que el Cártel de los Soles, liderado por venezolanos y además allegados a Venezuela, han traficado droga pasando por Honduras a Estados Unidos. Y no del 2000, esto viene de tiempo atrás, pero realmente del 2000 quizás al 2010 fue la afluencia de más entrada de droga en el país. ¿Por qué digo que entrada? Porque pues posteriormente Honduras quedó produciéndola. Pero realmente sí, 100% segura de que el Cártel de los Soles es una estructura criminal bastante grande, bastante fuerte, y como podemos ver en ese documento, en ese acuerdo que firmó con la FARC, y que la droga iba a pasar por Honduras, pues está el documento. Ok. Vamos hasta Colombia con don Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, Colombia. ¿O es una figura inventada por los Estados Unidos? Por lo que ya sabemos, son los liderazgos políticos en Venezuela, desde Hugo Chávez. Don Hugo, buenos días, gracias de nuevo por atender nuestra invitación. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. La verdad es que las relaciones de grupos al margen de la ley con funcionarios del gobierno venezolano son de vieja data. En el año 96, en el Foro de Sao Paulo, las FARC asistieron, junto con Hugo Chávez, que 3 años después, pues desde luego estaría al frente de Miraflores. Mike Vigil, jefe de operaciones de la Administración para el Control de Drogas DEA. ¿Qué información tienen, Mike, sobre este cártel de los Soles y sus aliados aquí en la región centroamericana, donde obviamente por nuestra ubicación geográfica estamos nosotros los hondureños? Adelante, Mike. Sí, mira, quiero hablar de la FARC. La FARC, cuando estaba bajo de Manuel Marulanda en la alias Tiro Fijo,
ellos estaban buscando así apoyo económico. Entonces muchas veces protegían laboratorios, pistas clandestinas de grupos delictivos, por ejemplo, como el cartel de Cali, el cartel de Medellín bajo de Pablo Escobar, pero se pasaron unos años y ellos llegaron a la opinión que podían ganar mucho más dinero produciendo la cocaína ellos mismos. Entonces hubo una entrega, por ejemplo, entre el gobierno colombiano y la FARC tomó ese tiempo para construir torres de comunicación, desarrollar la infraestructura, y al fin el gobierno de Colombia llegó y decomisaron toneladas de cocaína. Entonces los carteles y como la FARC, ellos buscan dónde es más débil, dónde pueden operar así más libremente. Y felicito mucho a Colombia porque Colombia siempre ha luchado fuerte. Tuvieron generales como Leonardo Gallego, como Rosso Serrano, y la FARC buscó un lugar y estaban operando ahí cerca de la frontera también con Venezuela. Entonces entraron a Venezuela, formaron una alianza con el cartel de los soles, así como se dicen. Simplemente lo llaman la cartel de los soles por los insignias que usan los generales, que son unos solecitos. Normalmente los generales usan estrellas, pero no nomás son militares, pero son políticos de Venezuela. Y también ahí la FARC estaba pagando un porcentaje al cartel de los soles del movimiento de cocaína que pasaba por Venezuela, pero no nomás llegaba a Centroamérica, a México, pero también algunas de esas cantidades iban a Europa. Pero al fin, el supuesto llamado cartel de los soles, digo, pues no, ¿por qué no están pagando un porcentaje? Nosotros necesitamos de controlar el tráfico de cocaína por nuestro país. Entonces ellos comenzaron a controlar la cantidad de las toneladas que pasaban por Venezuela, y la FARC también entrenaba grupos de choque, como se llaman, y el cartel de los soles les daba armas así tipo militar, que era muy difícil para la FARC para conseguir. Entonces, no nomás es la FARC que estaba trabajando en Venezuela, pero como dijo Hugo, también el Ejército de Liberación Nacional, el cartel Norte de Valle y otros grupos. Entonces, Venezuela se convirtió y es un narcoestado totalmente. Y estaban utilizando a Honduras, y esto se me hace curioso, porque Honduras se convirtió a un punto transitorio para toneladas de cocaína. Y para darte una cifra de las cantidades que estaban entrando, cuando se entregó Alex Ardón, el alcalde del Paraíso, a Honduras, él dijo que él había movido 250 toneladas de cocaína, él mismo. Y hubo grupos en Honduras que comenzaron a traficar esta cocaína. Tenían enlaces con gente en Venezuela, también en Colombia. Pero esto se me hace curioso, esto es totalmente curioso, que ahora que Maduro se robó las elecciones en Venezuela, fue Mel Zelaya y otros políticos de Honduras a felicitarlo. ¿Y cómo es posible que van a felicitar a un narcodictador que ha hecho tanto daño a Honduras con el movimiento de cocaína de Venezuela, que ha causado mucha violencia, bastante corrupción adentro del gobierno? Entonces, esto es como una locura. Y ahora Honduras quiere anular o va a anular el tratado de extradición, y esto simplemente fue un pretexto para proteger a la familia Zelaya, esposo de Xiomara Castro, el cuñado de Carlos Zelaya. Y es una cosa que me sorprende, porque ahora
en Honduras hay muchos narcopolíticos que están metidos en el tráfico de cocaína. Han dañado mucho la sistema jurídica, el sistema de seguridad nacional y los 75 vuelos que mencionan que pasaron por Honduras. Eso es mínimo. No estamos hablando de todas las cantidades que se pasaron en lanchas rápidas, en buques así por Puerto Cortés. Esto sigue adelante y vemos el impacto que está teniendo en Honduras ahora mismo, que no nomás es un punto transitorio de cocaína, pero ahora están cultivando coca. Ya han encontrado bastantes plantíos de coca, laboratorios para convertir la coca a cristal. Entonces es un problema demasiado grande. Gracias, Mike. Tú has dicho cosas importantes, muy serias, que vamos a profundizar aquí con los invitados que tenemos en el CDCNT. Para los televidentes, ¿por qué se les dice el cártel de los soles? Miren, muestro ahí en pantalla. Estas son las insignias en forma de sol. Son las insignias en forma de sol que utilizan los militares venezolanos. Aquí se las muestro. Aquí se las muestro. Estas son las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos, de las cuales toma su nombre el cártel. Aquí pueden ver ustedes 4 soles general en jefe, 3 soles mayor general, 2 soles general de división, 1 sol general de brigada. Por eso es que le llaman cártel de los soles, que según toda la información que trasciende es dirigido por Diosdado Cabello, y en el que se vincula a Nicolás Maduro, a Vladimiro Padrino, el supremo jefe de los militares venezolanos, y que según Mike Vigil tiene sus aliados acá en Honduras. Él asocia que, miren, a la toma de posesión de Maduro solo fue el presidente de Cuba, Díaz-Canel, y fue Daniel Ortega. Y Honduras es uno de los pocos países que respalda el triunfo de Maduro en el proceso electoral pasado. Europa, Estados Unidos y muchos países en el mundo le han dado la espalda a esa victoria de Maduro. De hecho, ayer estaba tan molesto Nicolás Maduro que redujo las delegaciones diplomáticas de Venezuela en 3 países de Europa: Italia, Países Bajos, porque estos países, según Maduro, han sido hostiles con él y con el Estado venezolano. Pero Honduras no, Honduras es un aliado de Venezuela. Y entonces, no se me vaya a malinterpretar. Existió para muchos el cártel de los soles. Es una organización criminal dirigida por los hombres políticos más fuertes de Venezuela. Venezuela es un aliado de Honduras, Honduras es un aliado actual de Venezuela. Y mi pregunta siguiente es, ¿creen ustedes realmente que esa estructura criminal política que controla Venezuela esté tan arraigada y con amigos muy cercanos en Honduras también? A tal extremo que Estados Unidos subió de 15 a 25 millones de dólares la recompensa para las personas que ofrezcan información que conduzcan a la captura de Vladimiro Padrino, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, que según algunos medios esto no es serio. Si no es algo simbólico eso, ofrecemos 25 millones de dólares por quien nos dé información que conduzca a la captura de estas 3 personas. Pero yo lo que quiero determinar por la gravedad de todo esto es los vínculos que se hacen de esta red criminal de los cárteles de los soles con nuestras élites. ¿Es o no es? Ya prácticamente Mike Vigil ha dicho que sí, que le ha sorprendido la presencia de políticos hondureños en Venezuela. Las repercusiones y las consecuencias a futuro que todo esto pueda tener. De manera breve, Hugo, porque hay que darle cabida a la gente que disiente de lo que otros piensan. Yo por eso pregunté al comienzo, ¿es una invención de Estados Unidos el cártel de los soles simplemente por los desafíos políticos que le ha puesto desde hace tiempo Hugo Chávez, Nicolás Maduro y todo ese régimen bolivariano? ¿O en efecto Hugo Acero, un hombre que se ha desempeñado en cargos públicos importantes en Bogotá, capital de Colombia, es una organización criminal, ese cártel de los soles, dirigida por los principales funcionarios de Venezuela? Don Hugo. Mira, más del 25% de la droga que produce Colombia particularmente está ubicada en la zona del Catatumbo. Es una zona con gran cantidad de cultivos. Otros están en el sur, particularmente en la frontera con Ecuador y Perú. Pero de manera particular, el tema de los límites con Venezuela, la salida es del 25% de la droga que se produce. Esa cantidad de toneladas no sale pues sin la anuencia desde comienzos y casi finales de siglo, no sale sin la anuencia de las autoridades venezolanas. Y es precisamente los que controlaban la seguridad los que terminan completamente contaminados. De ahí el cartel de los soles, porque son los militares
y particularmente los políticos que comenzaron a darle cobijo no solamente a las FARC, sino a grupos criminales. Entonces, esa es una realidad. O sea, la droga que se produce en ese territorio sale por la frontera con la anuencia de servidores públicos venezolanos bajo el régimen de Chávez, que ya desde el año 96 tenía relaciones directas con las FARC, particularmente con Iván Márquez y con el canciller de las FARC, que era Rodrigo Granda, que se movía como pez en agua en Venezuela, como lo ha hecho Márquez, y como hoy Márquez está allá, porque está con las disidencias de la nueva Marquetalia, está metido allá, protegido por el gobierno de Maduro en este momento. Entonces, esa relación ha sido constante, y desde luego, donde llega el narcotráfico, como sucedió en México, antes eran los colombianos los que llevaban la droga hasta la frontera, los mexicanos la pasaban, y hace muchos años los presidentes consideraron que no iba a pasar nada en México, y ahí tienen varios carteles mexicanos con poder mundial, como el cartel de Sinaloa de manera particular. En el caso colombiano, desde luego, los carteles gruesos, y lo sabe perfectamente, digamos, los Estados Unidos, pues, no tanto desaparecieron, sino se multiplicaron, y eso hizo que saliera por Venezuela, y la creación del cartel de los soles está desde finales, ya comienzos de este siglo, de manera particular y muy fuerte, como digo, con estamentos militares de ese vecino país, y de justicia, porque hay que también decirlo, y desde luego, servidores públicos en cabeza, particularmente de Chávez y de Maduro. Esa es una realidad. Sí existe, opera y funciona realmente como un gran cartel, distribuyendo el 25% de la droga que se produce en Colombia, que no son pocas toneladas. Si el cartel de los soles es una realidad, y ese cartel es dirigido por Diosdado Cabello y las principales figuras políticas de Venezuela, ¿se puede creer que tiene vínculos con nuestro país? Don Federico Canales y luego Nilia Ramos. Las evidencias en función de las avionetas que han caído en nuestro país y en función de el Foro de Sao Paulo y la relación de la FARC con el Foro de Sao Paulo, la relación del gobierno de Hugo Chávez cuando tomó el control de Venezuela en 1999 y los recursos que fluyen para apoyar todas estas actividades políticas, obviamente nos indican que hay una relación con ciertos sectores del país. Este negocio, enfatizamos en eso, va a seguir utilizando a Honduras como puente para poderse trasladar a Guatemala, a México por vía terrestre y llegar al mercado más grande de consumo que es Estados Unidos. Es importante también mencionar que esta amenaza que tenemos nosotros los hondureños, nosotros los hondureños debemos de ser contundentes, por ejemplo, en el tema del derribo de las avionetas. Nosotros tenemos que retomar el derribo de las avionetas del narcotráfico que vienen y violan nuestra soberanía, nuestro espacio aéreo y vienen a dejar ese veneno acá para que los carteles que distribuyen a la frontera de Guatemala se enriquezcan y contaminen nuestra clase política, contaminen nuestras empresas, contaminen nuestros bancos, por ende generen una cadena de control del narcotráfico en diferentes instituciones y sectores del país. Es una amenaza de país. Honduras tiene que establecer sus reglas en colaboración con Estados Unidos, pero el derribo de las avionetas, de toda avioneta, es fundamental que se establezca, potencializar nuestra fuerza aérea para no permitir por lo menos que vuelva a caer una avioneta detectada venezolana a suelo hondureño. Mike Vigil. Mike. Sí, señor. ¿Qué es la pregunta? La pregunta es esta, Mike. La pregunta es esta. Ese cártel de los soles tiene vínculos con élites políticas, empresariales, etcétera, etcétera, de Honduras. Sí. Totalmente. Bueno, sigue. No, ahí te dejo la pregunta. ¿Tú crees que tiene vínculos ese cártel con élites políticas y empresariales del país? Totalmente, porque como dijo Hugo, 25% de la coca producida en Colombia pasa por Venezuela. Entonces, la mayor parte de coca que está llegando a Honduras viene de Venezuela y luego también de Colombia. Pero no pudiera, la mayor parte pasa por Venezuela y es controlada por el cartel de los soles. Entonces, sí tiene vínculos. Y luego te digo esto, que hace poquito tiempo que Xiomara Castro fue a dar un discurso de las Naciones Unidas y no habló nada de Honduras, del pueblo hondureño. Habló en favor y en apoyo de las dictaduras que existen en Nicaragua, en Cuba y luego también en Venezuela. Y como había hablado del tratado de extradición, que es una herramienta muy importante, que usaron el pretexto que la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, dijo que ella estaba sorprendida que el ex ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor de Honduras fueron y se reunieron con Vladimir
Padrino López, el secretario de Defensa en Venezuela, y entonces comenzó el gobierno actual de Honduras diciendo que esto era interioristas, que los Estados Unidos, que quería dar un golpe de Estado. Entonces, el gobierno actual de Honduras ahora tiene vínculos muy fuertes con Maduro y el cartel de soles en Venezuela. Pero diferenciemos, porque mira, es importante deslindar algunas cosas. Yo pudiese decir que ese apoyo de Honduras a Venezuela se queda en el marco estrictamente ideológico del gobierno de izquierda de Xiomara Castro. Yo pudiese decir eso, no es que lo estoy asegurando, pero pudiese creer que esa afinidad y ese apoyo, reconocer elecciones que casi todo el mundo no reconoce, que dice fueron manipuladas, es estrictamente ideológico. Pero tú me estás diciendo que los vínculos con ese cártel van más allá de lo ideológico. No, va más allá, porque la pregunta mía es por qué están apoyando a un narcodictador y sabiendo perfectamente bien que de Venezuela vienen muchas toneladas de coca que pasan por Honduras. La pregunta mía, que yo creo que es más contundente, es por qué están apoyando a una narcodictadura que está dañando a Honduras con la corrupción, con la violencia, apoyando económicamente a grupos así como los Cachiros, los Valles, Alex Sardón, Giovanni Fuentes, al exmandatario Juan Orlando Hernández, al hermano Tony Hernández. Entonces, eso es una locura decir que no, nada más esa ideología. No, para nada. Esto es narcotráfico y Juan Orlando Hernández convirtió a Honduras a un narcoestado. Yo recuerdo esa frase de la embajadora Dogu cuando fueron los militares nuestros a Venezuela, que luego el gobierno de Honduras reaccionó muy molesto, calificando de injerencista las expresiones de la embajadora Laura Dogu. Estoy leyendo los periódicos que el presidente del Congreso vino de Venezuela, se reunió con la cúpula militar, no sé si ayer o anteayer. Te pregunto esto, ¿tú crees que ya el cártel está envolviendo a los militares hondureños en estos objetivos no estrictamente políticos, sino que criminales, Mike? Sí, yo creo que sí hay vínculos ahí, porque cuando fue el ex ministro de Defensa de Honduras y el jefe de Estado Mayor actual a reunirse con Vladimir Padrino, entonces ellos ya sabían que Vladimir Padrino López ya estaba acusado formalmente aquí en los Estados Unidos por narcotráfico. Y entonces ellos comenzaron a decir, no, fuimos allá a hablar sobre entrenamiento de cadetes y todo eso, pero se me hace muy raro que altos funcionarios de un gobierno, sabiendo perfectamente bien que Venezuela es un país muy metido en el narcotráfico, y entonces usaron eso como un pretexto. Y Mel Zelaya, usted se acuerda que en una ocasión dio un discurso y dijo que jamás iban a anular el tratado de extradición, pero ya cuando comenzaron a salir nombres en el juicio de Juan Orlando Hernández, entonces ya comenzaron a buscar un pretexto para anular el tratado de extradición, porque ya ahora iba a tener un impacto en la familia de Xiomara Castro, Mel Zelaya, el hermano Carlos Zelaya, y luego salió el video donde el cuñado Carlos Zelaya estaba reunido con Juana Raga, con los cachiros, y esa reunión fue grabada por uno de los cachiros, y estaba hablando Carlos Zelaya que iba a repartir la mitad de los sobornos que los narcos que estaban presentes en esa reunión le iban a dar, y luego la mitad al comandante, que es un apodo que usa Mel Zelaya. Entonces, por eso quieren anular el tratado de extradición, y ahora Xiomara Castro está hablando de votar a los militares que están en Palmerola, en Honduras, que brindan bastante apoyo a Honduras, y también ellos están combatiendo el narcotráfico. Entonces, la pregunta, ¿por qué quieren hacer eso? La anulación del tratado de extradición, ¿a quién beneficia? ¿A quién? Simplemente a los narcotraficantes. Mira que lo que estás diciendo es gravísimo, y si lo dices,
Si lo afirmas, si lo aseguras, es que no tienes temor, pero estás vinculando a la familia presidencial de Honduras directamente con ese cártel de los soles de Venezuela. Pues yo no lo estoy vinculando. Ellos mismos se están vinculando con Maduro. Hablan en favor de Maduro. Son los únicos que han ido a felicitar a Nicolás Maduro ahora que se robó las elecciones de Edmundo González en Venezuela. Entonces, esto es una situación muy grave, porque Xiomara Castro, Mel Zelaya, sabe perfectamente bien que la mayor parte, mucha de la cocaína que entra a Honduras viene de Venezuela, y quien controla la mayor parte del movimiento de cocaína que pasa por Venezuela, si no es Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y otros más, que altos funcionarios de ese gobierno. Le pido a un nuevo acero que esté pendiente, porque le lanzo ya la pregunta para que me la responda más adelante, porque vamos a escuchar a Nilia Ramos ahora mismo. Si es así como se está planteando en este foro de Canal 5 de Televicentro, frente a frente, ustedes, porque si hay país referente en América Latina de los daños que puede ocasionar el narcotráfico, es Colombia. Colombia es un país sufrido. ¿Cuántas cosas surgieron alrededor del narcotráfico? La cooptación institucional, asesinatos, sangre, grupos paramilitares, terrorismo que se metió también en el negocio del narcotráfico. Si hay país y pueblo que nos puede hablar de las repercusiones que implica el narcotráfico en sus naciones, es Colombia. Es ese. En el fondo el riesgo son los temas de democracia, porque al final este tipo de estructuras criminales organizadas y con tanto poder también le están apostando al poder político. Financian gobernadores, financian alcaldes, financian presidentes, tienen capacidad para corromper. Y es ahí donde tenemos el grave problema. Podríamos estar cayendo lo que yo llamo, y estoy escribiendo un artículo sobre eso, sobre la paz mafiosa, podríamos estar cayendo precisamente en gobiernos mafiosos. Y yo creo que ese es un problema muy grave que se está presentando, y se presentó porque es que nosotros hemos tenido candidaturas presidenciales financiadas por el narcotráfico. En el caso colombiano tuvimos un presidente que fue financiado por el cartel de Cali. Entonces, eso puede suceder. Y pues Honduras ni se diga. Tiene un presidente extraditado y desde luego pagando pena en los Estados Unidos. Y yo sí creo que hay que ponerle mucho cuidado a esto, porque finalmente la experiencia colombiana muestra que hay gobiernos que los han enfrentado y ha habido resultados, pero hay gobiernos que flexibilizan ese control, flexibilizan la seguridad, y eso solamente beneficia a los criminales, y no solamente a los criminales nacionales. Hoy en Colombia está el cartel de Sinaloa, está Jalisco Nueva Generación, están los mafiosos albaneses, están todas las mafias. Porque es que vienen a hacer negocio y a llevar la cantidad que les corresponde. Colombia abastece a nivel internacional en términos de cocaína el 70% del consumo internacional, del consumo mundial. O sea, Colombia abastece esa cantidad, y desde luego los intereses de los mafiosos y de distintos otros sectores hace que permanezcan aquí en Colombia. Se han hecho cumbres mafiosas en Colombia. Entonces yo sí creo que hay que ponerle mucho cuidado, y eso corresponde a los gobiernos. Si no hay acciones de seguridad, cooperación internacional, particularmente con los Estados Unidos, los países europeos y los países también de la región, va a ser muy difícil enfrentar esto. Y el riesgo más importante es que está en riesgo la democracia, y podríamos estar cayendo precisamente en regímenes mafiosos que son mucho más peligrosos y mucho más autoritarios, como el caso venezolano. Qué bien que lo dices. Licenciado. Solo permíteme, Mike, solo permíteme, porque creo que este es el momento oportuno para decirlo. Ayer leí un reportaje oportuno en Diario La Prensa de San Pedro Sula. Las estrategias contra el narcotráfico pasan por la extradición. Si no hay extradición, se rompen las estrategias. Y eso ha desnudado al gobierno. Para mí es el principal error histórico cometido por el gobierno de Xiomara, haber denunciado ese tratado de extradición. Hugo Acero es un hombre con mucha experiencia. Fue secretario de Seguridad de Bogotá, la capital de Colombia. Hay que trabajar aliados con Estados Unidos en el combate al narcotráfico. Pero lo que hemos hecho es denunciar el tratado. Ya a partir de unos cuantos días, de unas cuantas semanas, ya no vamos a poder extraditar hacia Estados Unidos. Dicen que por un asunto de soberanía que tenemos nosotros suficiente justicia y estructura carcelaria para combatir a los narcos. No es cierto. Me sigo preguntando por qué rompieron ese tratado de extradición con Estados Unidos. Han roto las estrategias del combate al narcotráfico. Mike, después de la pausa, tú quieres intervenir ahora mismo, pero me tienes también una respuesta pendiente. Dice el jefe del Estado Mayor Conjunto que le prueben con hechos que él es narco, que él no es narco, indistintamente que se haya reunido o no con la cúpula del Cártel de los Soles en Caracas. Del gobierno de Honduras, por ejemplo, el fiscal general que no está, como te digo, investigando a personas, a delincuentes, a políticos metidos en el narcotráfico, y se está enfocando en los enemigos de la Xiomara Castro y Mel Zelaya. No sé si me escucharon, pero
ahora quieren juzgar a Romeo Vázquez, que fue el jefe de Estado Mayor, que es un héroe de Honduras, es un héroe para los Estados Unidos, y él siempre se ha enfocado en Dios, en el honor y la patria, y ahora lo quieren juzgar por venganza. No tienen expediente, no tienen nada de evidencia, y esto se me hace una locura, y no apoyan a personas adentro del gobierno que están metidos hasta la cabeza en el narcotráfico. ¿Cómo valora lo dicho por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández? Bueno, no puedo acusar a Roosevelt Hernández del narcotráfico, pero Roosevelt Hernández es un títere del gobierno de Xiomara Castro. Entonces, él, en realidad, yo no he visto nada en la lucha contra el narcotráfico de parte de Roosevelt Hernández, y él dice que la táctica mejor es derribar aeronaves. Eso no funciona, porque ha habido muchos casos donde han derribado avionetas donde van personas inocentes. Entonces, es muy, muy fácil para matar personas inocentes, y si eso es la estrategia, entonces está muy equivocado. ¿Usted sí está a favor de que se derriben las narcoavionetas, Federico? Sí, narcoavionetas, como usted lo recalca. Sí, Narcoavionetas. sí, o sea, que transportan drogas. Sí, transportan drogas. Independientemente que vengan... el tema aquí es por, creo, algunos agentes de la DEA ahí, pero Honduras, cuando cae una avioneta con cocaína, pues alimenta las redes internas de esos poderosos carteles, entre ellos conocidos como los cachiros. Todos estos carteles que han sido procesados, esa economía genera empresas, genera recursos para empresas, para bancos, para la sociedad, nos genera un problema social tremendo de mucha muerte, de mucha violencia. Entonces, esa es una de las tantas medidas del país. O sea, el país debe tomar medidas en sus mares, con las lanchas, los sumergibles, por las fronteras terrestres. Eso es ejercer soberanía. Y el problema, por ejemplo, de la extradición, el problema es que es una amenaza externa que tenemos nosotros. Es una herramienta que nos ayuda a nosotros a controlar también a esas amenazas externas y a sus asociados internamente. Si la extradición se quita, entonces estas amenazas externas que sobrepasan nuestras soberanías en todos los espacios terrestres, marítimos y aéreos, nos generan también un problema interior, que ya lo recalcamos, y básicamente estos grupos criminales de narcoterroristas nacionales y extranjeros van a operar a sus anchas en nuestro país. Entonces, ese argumento de que la soberanía, hemos demostrado la debilidad institucional en todo aspecto, por eso tenemos mucha gente allá procesada y encarcelada en Estados Unidos. Y si dejamos que estas amenazas externas con sus actores internos operen libremente, nos vamos a hundir más como país, es mi criterio. Hugo Acero, y luego interviene Nilia. Hugo, ¿tú crees que es la mejor estrategia para demostrar que un país, que un Estado es soberano, acicateado por el narcotráfico, cooptado por el narcotráfico? O sea, aquí muchas veces las instituciones han estado cooptadas por el narcotráfico. Nuestros partidos políticos igualmente. ¿Tú crees que es la mejor estrategia de un Estado con el perfil de nosotros haber denunciado el tratado de extradición con Estados Unidos? ¿Crees que la estrategia le va a abonar al Estado de Derecho de Honduras, a su seguridad? ¿O al contrario, la estrategia de combate al narcotráfico se nos ha debilitado al eliminar la extradición? Pues yo le voy a contestar con la experiencia que hay en el tema de Ecuador. Pues desde luego no existía la extradición, pero una decisión del presidente Correa, durante sus gobiernos, particularmente en el año 2009, de eliminar la base de cooperación militar que se tenía con Estados Unidos, la base de Manta, facilitó el ingreso de droga a Ecuador y la salida de droga por Ecuador. Y eso se incrementó, y hoy Ecuador pasó, imagínense, Ecuador pasó de tener una tasa de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes a 46 sí, el año 2023, por una violencia completamente desbordada, las cárceles controladas por los mafiosos y por los distintos grupos criminales, distintas mafias metidas allá, incluidas las mexicanas, las colombianas, albanesas, en fin, eso definitivamente determinó una decisión como esas, tuvo unos efectos particulares con la eliminación de la cooperación. Hoy Ecuador tiene por referéndum el tema de la extradición de ecuatorianos a los Estados Unidos, tiene que reglamentar la Asamblea, pero ya está. Y eso no es mal, eso no es solo. El presidente Noboa va a rehabilitar no solamente la base de Manta, sino otras bases militares en Ecuador. La gente dirá que es injerencia, que pierden autonomía. No, es que estamos ante un crimen transnacional, no estamos hablando de ladrones de calle, no estamos hablando de ladrones criollos, estamos hablando de grandes empresas criminales, como lo es el cartel de Sinaloa,
el Clan del Golfo en Colombia, la mafia italiana, la mafia china, en fin, la mafia china, las mafias rusas, todas están ahí, de manera particular. Y eso enfrentarlo no se hace con un policía en la calle, persiguiendo a los delincuentes, cójalo. No, se requiere cooperación internacional. Y yo creo que uno de los efectos graves, que seguramente en el caso de Honduras se va a dar, y se da, es con la eliminación de la extradición, porque se elimina uno de los instrumentos. O sea, estamos ante crimen transnacional. ¿Cómo se combate el crimen transnacional? Con medidas judiciales transnacionales. Y la extradición es una de las medidas internacionales transnacionales. ¿A Colombia le ha servido? Son múltiples los colombianos que han sido extraditados, también han regresado después de que cumplen pena, y algunos de ellos vuelven a delinquir, pero vuelven y caen, como sucedió con Popeye y otra gente, y como ha sucedido con otros narcotraficantes. Los que se van, cuando regresan ya no tienen suficiente poder, o las autoridades terminan dando de bajos y siguen vinculándose, o los propios delincuentes de sus organizaciones terminan asesinándolos. Profundamente equivocados al eliminar la extradición. Y está bien que luchen por nuestros migrantes, está bien, pero eso de amenazar con quitar la base militar, bueno, la base militar es nuestra, lo que hay es presencia militar estadounidense en Palmerola. Pero lo que ha dicho Hugo Acero, que nos sirva, internalicémoslo en el corazón y en la cabeza, es que a uno le sorprende el deterioro que ha experimentado Ecuador después de tener 6 homicidios por 100.000 habitantes. Yo me quedo sorprendido realmente por qué en tan poco tiempo se deterioró Ecuador. Totalmente. Ahora, Noboa, la izquierda no lo quiere porque dicen que es de derecha, tiene problemas con la vicepresidenta y todo eso. Está rehabilitando todo lo que cortaron los otros. Me parece que ese ejemplo tuyo, Hugo, es oportuno para Honduras. Imagínate nosotros eliminando la extradición y además diciendo, ¡Go home, gringos! El Salvador. ¿Qué pasó después de que algunos países hicieron esto? Se les deterioró todo, se volvieron más violentos. Lo de Ecuador es el mejor ejemplo, por eso me gustaría que lo recalcaras. O sea, no quiero que sea repetitivo, pero que nos sirva de lección a los hondureños, ese fenómeno ecuatoriano que lamentamos profundamente. Un país que no sonaba antes más que porque se iba levantando en América Latina, pero que de la noche a la mañana las cárceles, la violencia, la anarquía, grupos violentos se meten a las televisoras a armar relajo, esa inestabilidad política